Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de Internet, su gestión y servicios. El temario a desarrollar va a ser Internet, cómo se inició Internet, cómo fue su origen, a partir de ahí su evolución, cómo se fueron armando el concepto de dominios, cómo se registra un dominio, cómo trabajamos con los dominios, cuáles son los servicios básicos que hoy disponemos en Internet y que se van obviamente actualizando, y finalmente algunos modelos de negocios cuando hablamos de e-commerce. Pasemos entonces al primer esquema. Inicios de Internet. Internet, como ustedes deben haber escuchado, es una red de computadoras que surge allá por los años 60 inicialmente, cosa que muchos no nos acordamos, pero en aquella época había todo un tema de la Guerra Fría con Estados Unidos, Rusia, y había un temor bastante importante en el tema de perder conexiones, perder conectividad, la información que hoy, en aquel momento se tenía, poder estar distribuida en muchas computadoras, cosa que si alguno tenía un problema, surgía algún ataque, no tener forma de recuperarse. Entonces, así surge la idea de poder interconectar y compartir información. Básicamente, esta actividad fue originalmente académica y militar. Así empezaron a conectarse las computadoras y, como mencioné un poco en otros momentos, el conflicto era, las máquinas eran diferentes, había distintos fabricantes, entonces hubo que estandarizar una forma de conexión. Y estos sistemas de conexión empezaron a usar protocolos específicos y así es como surge el protocolo de TCP/IP. Entonces el sistema empieza a tratar de interconectarse y conectar en principio distintos estados, distintas zonas geográficas a través de una arquitectura de alguna forma jerárquica. Acá ustedes pueden ver que tenemos una serie de máquinas que están de alguna forma reportando a un lugar, a un nodo, como dice acá Irene, acá tiene simplemente nombres particulares. Después tenemos otro grupo de máquinas reportando a otro sitio que llamamos ANA, y así se va a ir armando en forma jerárquica las distintas conexiones y los distintos métodos para poder, sobre todo, identificar cada uno de estos. El protocolo TCP, como también lo mencioné, tiene la particularidad de poder ir asignando direcciones. Estas direcciones son lógicas. Entonces, con esta dirección lógica, puedo empezar a armar esta arquitectura. Obviamente, lo primero que hubo en este esquema fue la posibilidad de conectar academias, o sea, las universidades fueron los primeros usuarios de Internet, muy incipientes, estoy hablando de los años 70, y algunas organizaciones científicas y también militares. Entonces, esta fue la primera adaptación y lo primero que hubo de compartir fue la forma de transmitir y compartir información, poder transmitir archivos. Fue necesario entonces, a través de estos protocolos, definir estas cosas. Y también era necesario poder definir cómo íbamos a direccionarlo, porque tener estos números de direcciones IP no era algo muy simple ni muy fácil, sobre todo para nosotros que no estamos mucho más, nosotros los humanos me refiero, estamos mucho más acostumbrados a usar palabras. Recordar números de teléfono ya es todo un tema. Antes éramos más prácticos con el teléfono, pero ahora con los equipos celulares, con todos estos equipos nuevos, ya prácticamente el teléfono no lo estamos usando, el número, entonces no es fácil recordar, pero sí es fácil recordar los nombres. Entonces, una de las cosas que se empezó a tratar de vincular es cómo yo hago una relación entre una dirección IP y un nombre, o un dominio, algo que pueda ser más fácil identificable. Como estábamos trabajando en universidades,
bueno, era muy fácil decir, bueno, vamos a hacer ejemplos con Argentina. Bueno, voy a hablar de la Universidad de Buenos Aires, voy a hablar de la Universidad Nacional de Córdoba, y cada una de ellas tenía un IP, pero era más fácil recordar UBA o UNC que 205.47.192.35. Realmente era complicado. Entonces así empieza y sale el concepto del nombre, del dominio, de un dominio. Acá hay que recordar que para trabajar con un dominio necesitamos luego poderlo ligar con esa dirección IP. Y una cosita más, esa dirección IP, que es lógica, que es algo que yo le asigno a una máquina, luego se la tengo que asignar a algo físico, que es la característica propia de esa máquina, que es la placa de conexión. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, con respecto a los dominios, hubo que definir, y en ese momento fue bastante más simple, decir, bueno, puedo identificar un dominio con cuál es la actividad que va a hacer esa organización, esa empresa, esa universidad, esa academia. Entonces, se generaron, aparte del nombre propio, un segunda parte, un concepto que tiene que ver con la extensión del dominio, que es lo que está acá. Entonces tenemos distintos identificadores. El .com, ustedes habrán hablado mucho de los .com, son en general organizaciones comerciales. .edu, entonces tenemos algo que tenga que ver con la educación. .gov, gobiernos, y así sucesivamente. Hay organizaciones, hay con organizaciones internacionales, entonces tenemos el .int, por ejemplo, que nos une mucho a todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, que es la Unión Internacional de Comunicaciones, o de Telecomunicaciones, la ITU, y la ITU es .int. Entonces tenemos dominios, que es el nombre del dominio, punto, una extensión que nos va de alguna forma identificar qué tipo de actividad hace, si es comercial, si es educación y así sucesivamente. Y luego se asigna dos letras que tienen que ver con el país. Nosotros tenemos AR, Chile será CL, Uruguay UY y así sucesivamente. Entonces, si nosotros vemos, como por ejemplo podríamos decir comida.com.ar es una organización comercial que está en Argentina. Pero, por ejemplo, McDonald's tiene .com, perdón, .com solo, sin ninguna agregado de país, es Estados Unidos porque fue donde se desarrolló. Pero tenemos mcdonald.com.ar o .com.fr de Francia, y así sucesivamente. Entonces ya tenemos identificado, por un lado, el nombre, que es el dominio, cuál es la actividad y el país, con las dos últimas letras, que esto corresponden también a una norma internacional ISO de cómo se representan o cómo se asignan las letras a los países. Ahora tenemos que ver un poquito adelante cómo vamos a registrar el dominio. ¿Quién administra cada uno de estos dominios? Y en cada país existe una organización, por lo general del Estado, acá se llama NIC, que es donde yo registro mi dominio. Y voy a poder de esta forma decir, bueno, mi apellido va a estar registrado, si quiero registrar mi apellido o mi empresa, supongamos que yo quiero registrar, no sé, una empresa de techos, techos.com.ar. Entonces, ¿a quién le pido para registrar esto? A la NIC Argentina, nic.ar. Ahí yo voy a poder registrar el dominio y queda asignado a una persona. Eso es una persona o una organización. Eso es simplemente lo que se llama registro del dominio. O sea, ya tenemos a alguien que responde por ese dominio, pero ese dominio, si yo lo pongo en internet, si yo pongo techos.com.ar, no va a ningún lado porque ese dominio todavía no está indicando ningún servicio. Entonces, lo que vamos a tener que hacer en forma sucesiva es, cuando quiero que ese dominio pueda ser interpretado y reconocido en internet, delegarlo. Delegarlo significa, de alguna forma, asignarle una dirección IP.
Entonces, porque como dije antes, todos los dispositivos se mueven por direcciones IP. Esta traducción del dominio a la dirección IP es un facilitador para el humano, y esto se hace a través de un servicio, como pueden ver acá, el DNS, Domain Name Server. Es un servicio que me vincula la dirección IP con en este caso, el nombre o el dominio que yo esté manejando. También pueden ver a continuación que hay algo más, que es el ARP. El ARP es el Address Resolution Protocol. Es un protocolo que me va a vincular la dirección IP con el dispositivo físico de conexión, que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante cuando veamos todo lo que tenga que ver con red propiamente dicho. Y finalmente vamos a hablar algo del Internet Service Provider, que es quien me da la conexión a Internet. Avanzando un poco con el tema, vamos a continuar viendo servicios básicos hoy disponibles en Internet. Como casi todos nosotros tenemos cuentas de correo. Este es el primer servicio que apareció en Internet en forma pública, fue lo primero que se utilizó en la academia. Y tenemos distintos protocolos y distintas formas de acceder. Un tipo de correo es el clásico POP3, es un correo donde yo básicamente bajo la información a mi PC, o lo que es webmail, muy común con Gmail, donde yo realmente el correo no lo tengo en la máquina, sino lo tengo en un servidor de Gmail, y es una visión a través de una página web. Como dice ahí, después tenemos propiamente las páginas web. Tienen otros protocolos, estos protocolos están muy ligados con el TCP/IP en la capa de aplicaciones. Entonces tenemos protocolos de HTTP, que son los protocolos de hipertexto seguro cuando tiene la F, o también la posibilidad de hacer transmisiones de archivos, el File Transfer Protocol, que es otro de los servicios de Internet. Tenemos, sin lugar a dudas, los buscadores, que cada vez nos han ayudado cada vez más, ejemplo, Google y Yahoo. Después mensajerías, empezaron con el primer Messenger, después el ICQ, y esto fue avanzando, y hoy podemos hablar de WhatsApp, entre otros, ¿no? Hay más de uno. Pero básicamente el concepto es mensajería instantánea. También tenemos servicios de almacenamiento gratis o pago. Ejemplos de almacenamiento es Dropbox, OneDrive o el Drive de Google. Lugares donde yo puedo dejar información y ser accesible a través de Internet. Otros servicios, tenemos todo lo que tenga que ver con e-commerce y pagos clásicos, que son Mercado Libre, PayPal, Pago Mi Cuentas, hay muchos. Y algunos otros servicios específicos, como por ejemplo, en salud, en aplicaciones bancarias. Bueno, en general, esto es lo que hoy disponemos de Internet. En cuanto a los modelos de negocios, acá tenemos que diferenciar básicamente dos cosas. Uno es la parte de la actividad comercial o del comercio y su mercado. Entonces tenemos distintos modelos, como puede ser el business to business, donde esto sería un ejemplo cuando una empresa como un supermercado compra sus proveedores. Esos son modelos de business to business, o el clásico business to consumer, cuando yo compro a un supermercado, el supermercado va a hacer business y obviamente nosotros somos los consumidores. Tenemos otro esquema de negocio que es el consumer to consumer. Acá tenemos como ejemplo, podríamos pensar en Mercado Libre, donde cada uno de nosotros puede ofertar sus productos y también comprar. Entonces acá son relaciones entre consumidores. Después tenemos otro modelo de negocio que es suscripción. Yo me suscribo y puedo leer el diario. Es un modelo de suscripción muy básico. Marketplace. Marketplace es donde se conectan por lo general varias empresas y comercian todos contra todos, o todos con todos. Hay distintos esquemas verticales u horizontales, donde, por ejemplo, podría ser un marketplace, podría ser
en el sector ganadero para la compra y venta de ganado, donde el modelo es un poco distinto. Pero entonces son lo que se llama lugares de comercio marketplace. Y un tema importante en todo esto, para no dejarlo afuera y que nos hace posible que el comercio sea realidad, son los medios de pago. Y acá tenemos distintas estructuras, porque podemos pensar en una empresa no va a trabajar tanto con tarjetas de crédito como lo haría un consumidor final, sino va a empezar a manejar el tema de transferencias bancarias, electrónicas, nacionales, internacionales. Lo mismo nos pasa para un consumidor. Yo puedo comprar desde acá y pagar con una tarjeta de crédito, con una transferencia electrónica, dependiendo de cómo sea el lugar de compra. Hoy todo esto nos abre un mundo donde las fronteras prácticamente no existen, y tengo la posibilidad de comprar en Amazon, donde francamente Amazon puede estar en Estados Unidos, en España, y yo pagar desde Argentina con una cuenta local, y será todo el sistema de pagos internacionales que me va a hacer toda la actividad de conversión de monedas para que la actividad comercial se pueda resolver en forma más que óptima. Los medios de pago tienen en particular un esquema muy sólido de seguridad, porque de hecho hay gateway de conexión, porque las instituciones bancarias están sobre una red propia y tienen acceso a través del gateway, o le dan acceso a través de los gateway a las distintas plataformas de comercio electrónico, cosa de tener un entorno seguro para hacer esta transacción. Bueno, con esto vamos terminando la idea de las cosas que nos podemos hacer con Internet. Entonces, hemos visto cuál es el funcionamiento de Internet, cómo se trabaja, cómo son los dominios, cómo son los modelos de negocios que hoy tenemos, todas las partes de comercialización y venta, y sin lugar a duda esto tiene un importante impacto en las empresas y en la posibilidad de adoptar nuevos negocios digitales. Con esto cerramos esta sesión y espero verlos en el próximo encuentro. Hasta pronto.